día de hoy vamos a ver lo que son las soluciones instrumentales del método y los consejos en la técnica de absorción atómica. Básicamente, bueno, yo he hecho la presentación para lo que es la marca Agilent, ¿ya? Debido a que Perkins solamente tienen algunas unidades, pero también vamos a tocar algunas partes del equipo Perkins. Y básicamente se va a tratar la capacitación en la cámara la cámara de flama, la que todos tenemos, la del 220, 240 y 280, que es la misma. Entonces, cualquier duda o cualquier observación que tengan o cualquier problema que hay en el laboratorio donde estén trabajando, me la hacen saber para ver qué solución le podemos dar o si le podemos solucionar el problema. Sí, por favor, toda duda y consulta me la hacen llegar. Sí, el día de hoy, ¿qué vamos a observar? Bueno, ¿qué voy a presentar? Vamos a ver el sistema Agilent para absorción atómica de llama, ¿no? Que es la que utilizamos generalmente todos. Vamos a ver las características, el ajuste para realizar un método, lo que es por llama, el ajuste de flujo de aspiración, el ajuste de la bola de impacto, los parámetros del método, la eliminación de interferencias. En este caso aquí vamos a ver cómo se hace un método en fase secuencial, ¿ya? Y vamos a hacer el mantenimiento a nivel usuario, el que ustedes deberían hacer diario, semanal y mensual en su equipo de absorción, ¿correcto? Ok, entonces vamos a ver el sistema, ¿no? En primer lugar, la cámara que utilizamos es la que ustedes ven, ¿no? La cámara de absorción atómica para llama, ¿no? ¿Por qué? Porque según el manual del usuario, dice, ¿no?, que la mayor sensibilidad en la llama se da a mayor de 0.9% de absorbancia. Esto se llega cuando la cámara está casi o netamente nueva, ¿no? Pero lo que también el manual de usuario especifica es que para 5 ppm de cobre, con un cabezal de 10 tenemos que llegar mínimo a 0.6 de absorbancia para que los análisis sean los correctos, ¿sí? Tiene una mejor precisión, ¿no?, que es menor al 0.5% de RCD en las lecturas, ¿no? Es amplia la tolerancia de muestras que tienen estos métodos, entre método y método, y es muy fácil de hacer porque un método solamente puede tener mínimo 2 puntos de calibración y como máximo el que nosotros queramos, ¿no? La respuesta es bien rápida, bien sencilla, es aproximadamente 40 segundos, o dependiendo cómo se haga el método, hasta puede durar una toma de muestra en 10 segundos y darte el resultado, ¿no? Las conexiones de esta cámara no son complejas. La conexión para gases es sencilla, solamente son 2 acoples, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y los ajustes son sencillos porque se hace con 2 pernos, ¿sí? Ahora, el cambio, ya yéndonos al otro método que también vamos a ver, que es de la cámara de grafito, ¿no? Es bien fácil, es manual, se hace en menos de 30 segundos y la seguridad y flexibilidad de la misma hace que este tipo de sistema sea lo más óptimo y lo más factible para utilizar. Ahora, aquí vamos a entrar en bastante debate. ¿Y por qué? Porque hay laboratorios que lo manejan de distinta forma, pero nos vamos a ceñir en lo que dice el manual del equipo y lo que nos recomienda, ¿correcto? El alineamiento del haz de luz con la cámara en sí, ¿no? Ahora, el alineamiento de la lámpara se hace con el monocromador, la rendija de entrada al monocromador. Es el primer ajuste que se hace y se hace con los botones de ajuste o con las perillas de ajuste que tiene la lámpara de cátodo hueco, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que alinear lo más centrado posible a la rendija del monocromador. ¿Y cómo sabemos que se ha alineado lo más centrado posible? Con la ganancia que nos da el detector. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando una lámpara de cátodo hueco es nueva, tiene un 30% de ganancia, es donde se inicia, ¿no? Y a medida que se va utilizando, la ganancia va subiendo porque el detector, valga la redundancia, no detecta lo que debería, ¿no?, en la lámpara. Entonces, el primer paso para alinear es alinear la lámpara de cátodo hueco con la rendija de la entrada del monocromador, ¿sí? Es lo primero que hacemos. Independientemente si está puesta, si no está puesta el mechero, ¿sí?
Por consiguiente, lo que se hace es alinear el mechero, ¿no? Nosotros optimizamos la posición del mechero vertical, horizontal, hay el 280 que lo hace semiautomático, el 240 que todavía es manual, ¿no? Y lo hacemos con la ayuda de la tarjeta de alineamiento. Después procedemos a encender la llama. O sea, lo primero que nosotros hacemos es alinear en 3 puntos del mechero, con ayuda de la tarjeta, el haz de luz que ya hemos alineado al monocromador con el mechero, ¿no? Pero eso se hace en primera instancia, ¿no? Después hay un paso que muchos desconocen, ¿no? Que es cuando tú enciendes la llama, tienes que hacer un último ajuste fino de altura, dependiendo qué tipo de llama estás utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando una llama reductora, es recomendable bajar un poco el mechero. ¿Por qué? Porque si pueden ver la imagen, el centro de la llama te ayuda a que tengas mayor absorbancia en el punto un poco más abajo de lo que has optimizado al inicio. Pero cuando tú utilizas una llama oxidante, es recomendable dejar el mechero en el punto medio donde has optimizado sin prender la llama. ¿Sí? Entonces, es recomendable, como ven como nuevamente en la imagen, bajar la altura del mechero cuando se emplean llamas reductoras, ¿no? Porque hay métodos que, por ejemplo, cuando tú optimizas bien el haz de luz y todo, pero la absorbancia no llega y bajas un poco el mechero y la absorbancia sube y dicen, pero no debería porque está bien alineado, porque, como les digo, hay un paso más que se hace cuando utilizas un tipo de llama en específico. ¿Sí? Entonces, es buscar la mayor ganancia, perdón, la menor ganancia que llegue al monocromador y que la cámara esté bien centrada a las de luz. ¿Sí? ¿Aquí tienen alguna duda, alguna consulta? Hola, ¿ninguna? ¿Sí se escucha? Sí, ¿Sí? se te escucha, yo. Ok, ya, entonces es el primer paso para ajustar el método de absorción atómica, ¿sí? En caso de Agilent, ¿correcto? Ahora, hablando para Perkin-Elmer, es muy similar, pero hay equipos Perkin que ya te optimizan automáticamente, ¿no? Lo que es el mechero. Pero los que no, también la teoría es la misma, ¿sí? Entonces, para llamas reductoras hay que bajar más o menos 3 milímetros el mechero para que pueda tener la mayor absorbancia. Porque es lo que buscamos cuando alineamos primero la lámpara y después el mechero. ¿Correcto? Nunca, nunca se hace al revés. No se alinea primero el mechero y luego alineas la lámpara. Porque para que puedas alinear el mechero, tú te guías de cómo has alineado la lámpara. Eso es un papel fundamental. Luego pasamos al ajuste de flujo de aspiración. ¿Sí? Eh, Como nosotros ayer hemos estado exponiendo, hemos estado conversando, lo que nosotros buscamos es que la muestra se atomice de la manera más eficiente posible. ¿Debido a qué? Debido a que todo el volumen de muestra que ingresa hacia la cámara de nebulización no se atomiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros configuramos o armamos la cámara para, por ejemplo, 5 mililitros de muestra que va a entrar hacia la cámara por minuto, y nosotros hacemos un método que solo dure 10 segundos de absorción, ¿no? Estaríamos ingresando aproximadamente 0.5 mililitros para que pueda analizar la muestra. Y ahora el recorrido que hace desde el ingreso del capilar hasta que se atomice quizás no sea la correcta. Entonces, todas esas mediciones se hacen primero. Un método primero se hace ajustando bien la cámara y luego ajustando el flujo de aspiración. Según teoría, esto va a cambiar dependiendo de qué. Primero depende de los sólidos de suspensión que tenga la muestra, ¿no? Y otro va a depender de la concentración que estás analizando y de la densidad de tu muestra, ¿no? Porque muchos no saben, pero para el equipo Agilent, y más eso se ve en el equipo Perkin-Elmer, existen tipos de agujas para las muestras que van a analizar. Y esa aguja viene acompañado de un capilar estándar para la aguja que vas a utilizar. Hay ocasiones que, no sé, por pedir se confunden, se utilizan el capilar estándar,
perdón, la aguja estándar, pero utilizan un capilar grueso y con eso ganan absorbancia. A la larga no se dan cuenta, pero están dando los resultados más para arriba o más para abajo. Entonces, hay que medir bien qué capilar estamos usando y qué tipo de aguja estamos usando. Como les digo, esto se ve más en Perkin porque en Perkin ya viene definido, ¿no? Para bajos sólidos, altos sólidos, lo que no se ve en Island porque siempre pensamos que la aguja es estándar y no es así. ¿Correcto? Entonces, este tipo de cámara que nosotros utilizamos va a aguantar con el capilar estándar y con la aguja estándar un flujo máximo de 8 a 9 mililitros por minuto. ¿Correcto? ¿Y cómo se mide esto? Es fácil, una probeta de 10 mililitros o de 20 mililitros, tomas la hora con un cronómetro y empiezas a aspirar, ¿no? Aspiras la muestra y controlas, ¿no? ¿Y cómo se controla el flujo? Ustedes saben que existe un perno negro, controlador de flujo, para que pueda ingresar a la cámara, ¿no? Y de esto también se ayuda, o sea, es un doble juego, ¿por qué? Porque el Venturi también permite entrar más muestra o menos muestra al equipo, ¿no? Entonces tiene un paso específico donde tiene que ubicarse, perdón, el impact, la bola de impacto, para que puedas ingresar, porque lo que hace el perno, el tornillo de ajuste, es o acercar más la aguja hacia la cámara o alejarla más por el resorte que tiene. ¿Correcto? Ahora, para altos sólidos es recomendable de 7 a 8 mililitros por minuto. Y se utiliza en un equipo autodilutor o automuestreador, como se le llama, que es el CIPS 1020, y como el capilar es un poco, casi 3 veces más largo de lo convencional, se utiliza de 5 a 6 mililitros por minuto. ¿Sí? El giro para el nebulizador es muy sencillo. Si cierras de manera horaria, entra menos muestra, y si cierras en retroceso de manera antihoraria, pues es más muestra. Y todo esto se calibra o se configura con cobre 5 ppm al 25% de ácido clorhídrico. Vamos con una vez que ya has alineado la lámpara, has alineado el mechero y has medido el flujo de aspiración de tu cámara, tienes que hacer el ajuste de bola de impacto, ¿no? Como bien sabemos, cuando se desarma la cámara por completo, hay lo que nosotros le llamamos impact, es el que mueve la bola de impacto hacia atrás o hacia adelante para que pueda ingresar más muestra o menos muestra al equipo, ¿no? Entonces, el efecto de la posición de bola de impacto, ¿no? Para la absorbancia de 5 ppm es la siguiente, ¿no? Tenemos un diagrama que en el eje de las ordenadas tenemos la absorbancia y en las abscisas tenemos la distancia desde el Venturi, ¿no? Desde el Venturi hacia la bola de impacto. ¿Correcto? ¿Cuál es lo eficaz? ¿A qué distancia debería mantenerse la bola de impacto para tener la máxima concentración? ¿No? La máxima absorbancia en 5 ppm, como les dije, lo que nosotros deberíamos buscar es 0.6 de absorbancia y se da a una distancia aproximadamente de 1 milímetro de distancia, ¿no? Si yo lo abro más, como pueden ver la curva, empieza a decaer la absorbancia, ¿no? No porque está más abierto va a ser más, sino porque esté menos abierto voy a ganar. Entonces, por eso que cuando nosotros optimizamos el equipo, solo lo optimizamos con el Venturi para medir la distancia, ¿no? Esa distancia de mejor recuperación en absorbancia. ¿Correcto? Es muy importante que cuando hay personas, hay colaboradores que saben desarmar la cámara, pero casi nunca tocan lo que es el impact, ¿no? Entonces, lo principal para que la cámara pueda funcionar bien, aparte de colocar bien la aguja, es saber colocar bien la bola de impacto, ¿sí? Porque la distancia es muy importante para que ustedes puedan tener la mejor absorbancia o menor absorbancia. Ajuste de bola de impacto. Luego nos vamos al parámetro de método y lo que ayer conversábamos en la capacitación, ¿no? Que es el tema del tipo de llama que nosotros vamos a utilizar, que depende mucho del flujo de gas y de los tipos de gases que utilizamos para hacer esta llama, ¿no? En el caso del equipo de absorción, en el método se puede utilizar 3 tipos de gases, ¿no? Que no se utilizan los 3 a la vez, se utiliza aire, acetileno, ¿no? Y también se utiliza el nitroso, pero ¿cómo va conjugado? Va conjugado de la siguiente manera. Puedes utilizar
nitroso, acetileno, o puedes cambiar el nitroso por el aire y puede ser aire, acetileno. ¿Cuáles son las ventajas? Que el nitroso y el acetileno alcanzan una temperatura mayor a los 3000 grados Celsius, pero eso sí, va a generar más ruido, necesita más mantenimiento. ¿Por qué? Porque a la larga, en una llama alta, el cabezal se tiende a ensuciar demasiado rápido, ¿no? Elimina algunas interferencias o bastantes interferencias químicas, es por eso que se utiliza el nitroso. Y con el aire tenemos una menor temperatura, solamente puedes alcanzar los 2300 grados, el ruido es menor, ¿no? Tiene menor mantenimiento y eso sí, tiene menor grado de ionización, ¿no? Que para ciertos analitos es lo óptimo, no necesita tanto como para otros analitos que se necesita no tener una llama más alta. ¿Correcto? Ahora, los parámetros del método, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un método y en qué nos vamos a basar para que nuestro método sea lo más confiable posible para las muestras que vamos a analizar? ¿No? Tenemos el primer parámetro, son el parámetro óptico, ¿no? Las intensidades de la lámpara. Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos una lámpara de cátodo hueco nueva, nos dan parámetros en los que nosotros la podemos utilizar, nos dan un más menos, ¿no? En miliamperajes, en rendija es uno solo, no se puede cambiar porque es según el tipo de lámpara, ¿no? Y en longitud de onda también se puede cambiar. Dependiendo, ¿no? Qué tipo de lámpara es, porque hay lámparas silent que solamente vienen específicamente por una longitud de onda, pero hay lámparas que sí se puede cambiar la longitud de onda del elemento. Correcto. ¿No? Ahora, ¿cuál es la recomendación para que puedan operar bien una lámpara de cátodo hueco? No se recomienda utilizar intensidades excesivas, es decir, que tenemos que controlar el miliamperaje que nosotros estamos dándole a una lámpara. Generalmente utilizamos el recomendado, ¿no? Pero se podría utilizar un poco más, un poco menos, pero no llevarlos a ambos extremos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver de la misma manera que hace rato, ¿no? En el eje de las abscisas, concentración, en el eje de las ordenadas, la absorbancia. Para una lámpara de de magnesio, podemos ver, ¿no? Que a 3000 miliamperios la curva es un poco propensa a irse al eje de las abscisas. A 2 miliamperios se eleva más y a 1 miliamperio, que es lo óptimo, es lo que se utiliza, ¿no? Generalmente lo que te recomiendo el catálogo. ¿Sí? Entonces es muy importante qué tipo de miliamperaje le van a dar a la lámpara de cátodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho, ¿no? Que tenemos la imagen, tenemos un ánodo, un cátodo. Cuando se emite la luz, esté en emisión normal. Después pasa una nube de átomos en estado basal y después viene la emisión transversal, ¿no? De la longitud de onda donde ya se empieza a formar. ¿Correcto? Y depende casi un 90% del miliamperaje que nosotros le demos a cada lámpara. De ahí otros parámetros que tenemos que fijar es el tema de la rendija, ¿no? La anchura de la rendija. Si bien es cierto, hay ya lámparas de cátodo hueco casi al 90% que vienen con una anchura de rendija ya predefinida, pero hay lámparas que tiene esta variable de poder modificar, ¿no? Entonces, para nosotros fijar la anchura de la rendija recomendada, a mayor anchura de rendija, existe menor ruido en las lecturas, ¿no? Y a menor rendija hay mayor linealidad en las calibraciones. Eso se tiene que tener bien en claro, ¿no? No me puede ir ni para un lado ni para el otro lado. Cuando la rendija es grande y si nuestras muestras generan demasiado ruido, vamos a eliminar el ruido, sí, pero la linealidad ya no va a ser la adecuada, ¿no? Pero si nosotros tenemos mucho ruido y no tenemos linealidad y le ponemos una rendija finita, la linealidad va a mejorar, pero el ruido va a aumentar, ¿no? Para eso, todos los equipos de absorción tienen lo que es la lámpara de deuterio para corregir el ruido, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué tipo de rendija se va a utilizar para qué tipo de muestra estamos analizando, ¿no? Aquí pueden ver la línea de resonancia, ¿no? La rendija, ¿no? La anchura de rendija, ¿no? Mientras más grande se va, es más, pierde linealidad. Y mientras más pequeña es, el ruido aumenta.
En la anchura de la rendija grande no hay ruido, en la anchura de rendija pequeña hay mucho ruido. ¿Correcto? Ahora, seguimos con los parámetros del método. Hemos visto los métodos ópticos, parámetros ópticos, y ahora vamos a ver la selección de la curva de las interferencias y de qué tipo de algoritmo le vamos a dar a nuestro método, ¿no? Nosotros, para seleccionar las líneas de acuerdo al rango de concentraciones de muestras, ¿no? Tenemos un recetario en el equipo, ¿no? El cual nos dice, por ejemplo, aquí tenemos uno para el plomo, que es el número atómico 32, si se puede ver, ¿no? Por ejemplo, este está en todos los analitos que se puede hacer el método y nos dice, ¿no? Que para una llama de aire acetileno, que generalmente es donde se lee el plomo, nos dice, ¿no? Que tenemos cierta longitud de onda, cierta rendija, la cual nosotros debemos hacer el método, y la concentración en absorbancia y la intensidad de la lámpara, la cual nosotros deberíamos programar el método. ¿Sí? Se puede hacer algunas variables, sí se puede hacer algunas variables, pero cuidando los parámetros que nos da el equipo, ¿correcto? Y este es el recetario que está en en todos los elementos que ustedes quisieran analizar, ¿correcto? También aquí podríamos ver el tema de las distintas longitudes de ondas. ¿Por qué escoger una longitud de onda y por qué escoger otra longitud de onda? ¿O por qué te dicen la longitud de onda, no sé, A es para concentraciones menores y la longitud de onda B es para concentraciones altas, ¿no? Simplemente por esto, por ejemplo, acá podemos ver una longitud de 202, 217, 261 y 283, que son las 4 longitudes de onda para el plomo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, si yo quisiera leer concentraciones altas en la longitud 283, no se podría. ¿Por qué? Porque el pico que forma y la sensibilidad del equipo caería mucho, porque el detector no aguantaría tanta concentración. Solamente es por las alturas de pico que te da, ¿no? Ahora, para leer concentraciones bajas es muy óptima. ¿Por qué? Porque como la resonancia es muy buena, en 283 tenemos buena recuperación, podemos programar concentraciones bajas en 283, ¿no? Y como ya de por sí, cuando leemos concentraciones altas dan respuesta muy alta, fácilmente la podríamos leer en una 202, en una 217, para para no forzar mucho al detector, y por sí, porque ya la muestra es muy concentrada, da buena respuesta, ¿no? Es básicamente por eso que se escoge qué tipo de longitud de onda voy a leer. ¿Correcto? Si acá tienen alguna duda, me la hacen saber. Sí, Hola, Joseph, hay algunas Joseph. preguntas en Están el... solicitando que vuelvas a explicar esto. Retrocede. Sí, ¿Cuál de exacto. todos? La última gráfica. ¿Qué tal? Te habla Viler. ¿Qué tal, Viler? ¿Cuál? ¿Esta, Viler? Sí, sí, ellos están solicitando que les expliques. Y también están ¿Esta? preguntando, ajá, ¿Ya? correcto. Ya, ahí explícales que, por decir, para una longitud de onda de 217, con un estándar de 5 ppm, yo aproximadamente tengo que tener 0.200 de absorbancia. Esa es la forma de ver en esta gráfica. Correcto, así es. Pero esta gráfica también te indica, o sea, qué tipo de concentraciones. Aquí ven la dispersión, ¿no? De las longitudes por la dispersión. O sea, para cierto tipo de concentraciones yo utilizo distinta longitud de onda. No todas son iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando yo leo una muestra de baja intensidad, de baja concentración, me va a dar baja señal, y la longitud de onda me va a permitir, se podría decir, fotomultiplicar esta señal, porque ya la longitud de onda 283 es muy alta en plomo, ¿me entienden? Entonces al detector va a llegar una buena señal y se va a poder cuantificar de manera lineal. Pero si yo en una longitud de 283 leo una concentración de 50, 60 ppm, estoy forzando mucho al detector. ¿Por qué? Porque la longitud ya es muy grande y le pongo una concentración que es aún mayor, ¿no? Y los dos se van a unir y se va a hacer más grande, el detector sufre, ¿no? O pierde resolución. Entonces, para ello, para no forzar el detector, lo que se hace es cambiar a una longitud más pequeña, porque ya la concentración de la muestra te ayuda a analizar bien. Entonces,
ya utilizas un 217 o un 202. Pero eso está sujeto ¿a qué? A que el tipo de rendija de la lámpara que tienes tiene que ser la adecuada a la que te dice el recetario. Estoy hablando solamente para Agilent porque para Perkin es diferente. ¿Ya? Tiene son similares cómo se maneja, pero es diferente. Es según cómo está diseñado el equipo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a utilizar una longitud de 205, la lámpara que estoy utilizando tiene que tener una rendija de 0.5. Sí, sí, sí. E igualita, ¿no? Te dice, ¿no? Para tanta absorbancia y la intensidad tiene que ser. Ya, ahora viene la otra pregunta, ¿no? Dice, Ok. o sea, el 283.3 no me sirve, la idea es menor longitud, ¿cierto? No se interpreta así. Más bien acá va a depender mucho del tipo de muestra que estemos trabajando. Para las geología, bueno, para el tema de minero, geología o concentraciones altas, porque hablamos de concentraciones altas porque estamos hablando de ppm a porcentajes, regularmente se usa la 217 porque es de menor intensidad y las muestras están por encima de los 100, 50 ppm, ¿no? Que es suficiente para ellos. Sin embargo, las 283.3 podríamos usar cuando son, por ejemplo, soluciones en aguas que son de muy bajo, pero muy bajo concentración, que estemos hablando de ppbs o ppms como máximo. Entonces, ahí sí se puede usar. Entonces, depende mucho a dónde quieres usar tú. Ya, sí Ajá. sirven, si no, no nos lo pondrían acá. Sí sirve. Lo que pasa que depende mucho a dónde vamos a usarlo. ¿Para qué Claro, muestras claro. necesitamos usar? Ujú. Correcto, correcto. Las longitudes de onda depende mucho de la concentración. Para una concentración alta es mejor utilizar una longitud de onda que da una resolución baja, y para una concentración que es muy pequeñita, utilizar una longitud de onda que te da una buena resolución y te puede ayudar a captar mejor. Eso sí, así te pone, ¿no? Y según el recetario te va a decir, ¿no? Tu punto máximo, a cuánto de absorbancia tiene que llegar para que puedas optimizarte aquí. Para resumir, en resumidas cuentas, ¿no? Se utiliza una longitud de onda con resolución alta, como les dije, para muestras que sean pequeñas, que son difíciles de detectar, y una longitud de onda pequeña para muestras que son fáciles de detectar, que en este caso serían las que tienen concentraciones altas. Así es como se elige, ¿correcto? Y por ejemplo, casi siempre los analitos van a tener una longitud pequeña, una media y una alta. Hay veces que tienen dos longitudes pequeñas. ¿Para qué? Para que si estás leyendo dos analitos a la vez o tres analitos a la vez, puedas variar de longitud para que no existen las interferencias entre ellos. Y que lo vamos a ver más adelante. De ahí nos vamos a la eliminación de interferencias. En este caso solamente aplicamos esto. Nosotros sabemos que en absorción atómica leemos analito por analito y no existe interferencia ni matricial ni longitudinal, no existe. Pero vemos lo que son interferencias cuando hacemos un método en fase secuencial que se puede analizar desde 4 analitos a la vez o 8 analitos a la vez, dependiendo sea el caso de cómo quieran hacer el método. ¿No? Acá hay un método de 8 analitos a la vez, ¿no? Que tiene que ser por supresión de interferencias. Existen interferencias de nebulización, va a haber interferencia de matriz, y va a haber interferencias de longitudes de onda, ¿no? Esos tres tipos de interferencias vamos a tener cuando nosotros quisiéramos hacer un método de fase secuencia. Otra característica del método de fase secuencial es que, como nosotros sabemos, los equipos de absorción atómica son muy mecánicas porque requieren ciertos parámetros para que puedan ser utilizados. Por ejemplo, el plomo se lee con un mechero de 10, el cobre generalmente se lee con un mechero de 5, también se puede leer con un mechero de 10, pero tiene que cumplir la misma característica de todas las variables mecánicas para que se pueda hacer un método de fase secuencial. Es decir, que si yo voy a hacer un método de potasio, sodio, cromo, plata, cobre, magnesio, fierro, todos tendrían que leerse, por ejemplo, en un mechero de 10, con una aguja estándar, con con un estándar mechero de 10 en aire acetileno y una determinada llama, ¿no? Haciendo todas esas pruebas se puede leer a la vez varios analitos en el equipo de absorción atómica.
¿Sí? ¿No? ¿Y cómo vamos a hacer la eliminación de interferencias? Como digo, va a depender qué tipo de interferencia estamos teniendo, ¿no? Pero generalmente la que nos va a ayudar a hacer la eliminación de interferencias es casi el 90% es la altura de la llama. Y le vamos a dar el método porque la ionización va a ser excelente y vamos a poder eliminar cualquier tipo de interferencias. Y si ya es interferencia de tipo de longitud de onda, tenemos que variar las longitudes de onda con lo que vamos a analizar y que no estén muy pegadas. Continuamos, ¿no? Ahora, otro tipo de interferencia, la que generalmente siempre tenemos es el ruido, ¿no? Y para eliminar el tipo de ruido, como les adelanté en antes, simplemente es hacer el análisis de corrección de fondo con la ayuda de la lámpara de deuterio, ¿no? Para que nos haga una corrección de luz, que es la dispersión de luz, que nosotros lo conocemos como ruido, ¿correcto? ¿No? Se activa en el método, en la parte de óptica, en background, y es como podemos corregir esta eliminación de interferencia. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como analistas todos los días en nuestro equipo de absorción atómica, independientemente cuántas muestras se analicen en el laboratorio? ¿No? Tenemos que comprobar la presión del gas y el contenido que tienen los balones, ¿no? Que mínimos es 90 psi, otros lo manejan a 100 psi, pero lo mínimo es 90 psi según un manual del mismo equipo, ¿correcto? Comprobar el funcionamiento de la extracción, ya que esto ayuda bastante a cómo la llama se mantiene, ¿no? Una extracción que tiene que ser a 30 centímetros de la altura de donde termine el equipo, que tiene que tener 8 mililitros por minuto de absorción para que pueda ser una extracción eficiente, ¿correcto? Tienen que comprobar que el mechero esté limpio, sin impurezas, sin gotas de agua, que esté seca para que pueda encender de la manera correcta. Tienen que comprobar que el nebulizador aspire correctamente. Tienen que dejar pasar una solución de limpieza que generalmente es agua ultra pura, mínimo por 2 minutos al finalizar todos los análisis de su capa. ¿Sí? Y tienen que limpiar cualquier derrame y vaciar el bidón que contiene, ¿no?, los desechos. Esto se tiene que hacer de forma diaria en el equipo, sí o sí, para mantener la vida útil del equipo y que no tener algún inconveniente cuando analicemos. Semanalmente, ¿qué deben hacer ustedes? Deberían limpiar el mechero con 5% de nítrico, dejarlo remojado, ¿no?, por aproximadamente de 6 a 8 horas. Después lavarlo con agua ultra pura o agua desionizada, según sea el caso que utilicen, y dejarla secar. No se sopletea, no se le echa aire, simplemente se le pone de forma tiene su portamechero, dejarlo ahí, dejar que se escurra, porque es metal y solo se seca, ¿correcto? Tienen que vaciar y cambiar el líquido de la trampa de líquidos. Si bien es cierto, casi en todos los laboratorios lo hacen de forma diaria, pero lo recomendable es hacerlo de forma semanal. ¿Sí? Y mensualmente, ¿qué se tiene que hacer? Mensualmente se tiene que limpiar las ventanas del compartimiento de análisis, tanto la ventana del monocromador como la ventana que pasa el haz de luz de la lámpara. Se tiene que hacer una limpieza. No es necesario desmontar, se puede solamente limpiar desde fuera. Y lo más complicado y lo que tienen casi problema la mayoría de los analistas es desmontar y limpiar correctamente el nebulizador, ¿no? Porque si bien es cierto, el nebulizador va cediendo y se va ensuciando por dentro, y es cambiar y dejar limpio la aguja, el venturi y la guía del venturi y todo lo demás, ¿no? Ese es a nivel de usuario lo que se debería hacer diariamente, semanalmente y mensualmente en los laboratorios para mantener, para que el equipo esté bien. Chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Traten saber. Haciendo, dice, ¿por qué para poder calibrar el equipo es con 5 ppm y absorbancia 600? Esa es una pregunta. Y la otra es, para hacer el mantenimiento de las ventanas, ¿por dónde pasa la luz? ¿Es con cualquier papel absorbente? Ya. Para hacer el No, mantenimiento de las ventanas, por donde pasa el haz de luz, ¿es con cualquier papel absorbente? Ya.
Ya, Esos son. primero, ¿por qué 5 ppm y por qué con cabezal de 10? Esto generalmente se define por que la longitud de onda más estable es la 248, que es la de cobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cobre es, en la técnica de absorción atómica es el analito más estable de todos los analitos que nosotros podemos cuantificar. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué 5 ppm? Porque es lo recomendable de acuerdo al detector que está diseñado el equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un Perkin-Elmer no se maneja de esa misma manera, o para un equipo de analítica llena tampoco se maneja de la misma manera. Es porque el Agilent, el usuario o el dueño de quien ha diseñado el equipo lo ha definido de esa manera. Pero es si nos vamos, ¿por qué cobre? Es porque es la longitud de onda más estable, ¿no? Para Perkin es diferente y para otro tipo de marca no se lleva de la misma instancia, ¿no? Y el Perkin TV es más exquisito porque va a depender de qué aguja estés utilizando, de qué reflector estés utilizando, porque a diferencia del Agilent, en el Perkin existen tipos de reflectores que se pueden cambiar al equipo, ¿no? Entonces ya ahí depende cuánto es la absorbancia mínima que tienes que llegar y siempre es con cobre, siempre. Correcto. La siguiente pregunta era, ¿cuál era? Ya, ¿con qué se limpia? Ya, mira. Muchos no saben o muchos desconocen este tema, pero en la cámara, dentro del donde se enciende la llama, hay un sensor de luz, que si ese sensor de luz se activa porque ingresa luz a la camarita que es oscura, ¿no? Donde está el mechero, no funciona el equipo y hay veces que los equipos paran por eso. Y simplemente es por no limpiar las dos ventanitas del monocromador y por donde sale el haz de luz de la lámpara, ¿no? Entonces, ¿cómo se limpia? Generalmente se limpia con alcohol isopropílico. ¿Por qué isopropílico? Porque el isopropílico se volatiliza rápido y se limpia con papel tisú que no deje ningún tipo de polvillo, ¿no? Es fácil la limpieza, es como limpiar una ventanita, bien limpiecita, ambos, lo haces, hay ambos espejitos que se ven y ya, con eso sería suficiente. Ya, siguiente consulta. ¿Ya? ¿Qué tanta diferencia hay en las leyes de plata cuando se lee con algoritmo cuadrático y algoritmo racional nuevo? Nuevo, ya. Esa es buena pregunta. El algoritmo, ya, si nos vamos por tema de algoritmo, en absorción solamente tenemos dos variables, que es la concentración que nosotros mismos le damos versus la absorbancia. Ahora, como simplemente es un algoritmo, ¿qué va a buscar el algoritmo? La máxima linealidad posible, ¿no? Un algoritmo cuadrático tiene tres variables y un algoritmo racional nuevo, que es un algoritmo lineal que nace desde cero, solamente va a tener dos variables, ¿ya? Entonces, simplemente es por tema de ajuste, ¿sí? Pero, hay muchas explicaciones en eso. Generalmente, para absorción atómica, lo más recomendable para cualquier analito es utilizarlo en racional nuevo para todos. Ya cuando se te empieza a decaer la pendiente, tendrías que cambiar de método o hacer algún algoritmo fuera de, no que no sea un algoritmo matemático, sino fuera, para poder tener mejor tendencia. Ahora, para analizar plata, si bien es cierto, si la plata se está moviendo mucho en los resultados y cuando tú le pones un algoritmo cuadrático va a ser más estable, no necesariamente va a ser así porque un algoritmo cuadrático te está ajustando la curva hacia la pendiente, ¿no? Más no está buscando recuperar de todo. ¿Sí? Solo para absorción tiene que ser algoritmo racional nuevo. Sí que hay cierto, hasta cúbico creo que te deja llevarlo, pero para nuestro caso de nosotros, para plata es racional lo más óptimo. Sí, Ya, otro. siguiente pregunta. Para alinear la lámpara de deuterio, ¿cuál es la manera correcta de colocar dicha lámpara y cómo detectamos la vida útil? Ah, ya. Ya.
Para detectar la vida, primero empezamos por la vida útil, porque es lo último que escuché. Existe un software que nosotros no lo manejamos. Escúchame de nuevo, a ver, de nuevo. escúchame de nuevo. Para alinear la lámpara de deuterio, ¿cuál es la manera correcta de alinear dicha lámpara y cómo detectas la vida útil? Alinear la lámpara, ya. Para alinear la lámpara de deuterio, tal cual tenemos dos perillas en la lámpara de cátodo hueco. En la parte, cuando abres la puerta, estamos hablando de Agile, cuando abres la puerta de la mano derecha, hay dos perillas metálicas que funcionan para hacer el alineado izquierda-derecha, tal cual fuese una lámpara de cátodo hueco. ¿Y cómo podemos ver? Cuando tenemos la mayor intensidad en el monocromador, cuando tú abres optimización, te aparecen dos líneas verdes, una línea es de la lámpara del analito que estás utilizando y el de la derecha es de la lámpara de deuterio. Lo que nosotros, tal cual la lámpara de cátodo hueco, tenemos que buscar la mayor intensidad que llegue al monocromador. ¿Correcto? Entonces, con esas dos perillas nos ayudamos para que sea la mejor manera de alinear. Ahora, ¿cómo detectamos la vida útil? Se hace un testeo de blancos con corrector de fondo, con un software externo que nosotros no lo tenemos, solo lo tiene los que hacen los mantenimientos preventivos, y con eso podemos testear la ganancia de la lámpara de cátodo hueco. El software convencional, el Spectra, no te la da, pero el otro software que hacen los chicos mantenimiento, eso sí te da, ¿no? Te dice la ganancia es 45, 60, pero a diferencia de una lámpara de cátodo hueco, la ganancia de una lámpara de deuterio tiene que ser mayor a 60%. Si está menor a 60%, la lámpara simplemente se desecha y se hace el cambio por otra lámpara de deuterio. Correcto. ¿Hay otro, Flor? ¿O ya no? En Shogun te están preguntando cuáles son las Sí, características tenemos para una poner última. inoperativa una lámpara. ¿Hay una ganancia específica? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo, Wheeler? Ya, ¿Cuáles son las cuando se desecha características una para lámpara. poner inoperativa? Ajá. Bueno, Ajá, uno ya, es, cuando. ya, yo les explico eso. Ya, en el caso de las lámparas, un indicador es la ganancia. Ya, nos ha llegado lámparas que nuevas estaban llegando con una ganancia de 50, 60. Esas, a pesar de que eran nuevas, venían con esa ganancia. Entonces, uno es que suba la ganancia por encima de esos niveles. Y dos, que esta lámpara empiece a parpadear. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo nosotros forzamos una lámpara? Cuando utilizamos una energía mayor a la que recomienda el fabricante. Si por decir ya tengo una lámpara que está en muere, yo le subo por encima de 2 o 3 o 4 miliamperes a la energía, la lámpara va a empezar a trabajar mejor, pero va a empezar a quemarse ya. ¿Ok? Entonces, punto clave, cuando la lámpara empieza a parpadear ya, entonces ya necesita cambio. ¿Ok? Sigue Joseph. Claro, es correcto. Una lámpara ya no va a ser algo que depende, o sea, va a bajar su intensidad cuando la ganancia es mucha. Como ya les expliqué, eso tiene que ver bastante con el ánodo y el cátodo, tiene la lámpara, ¿no? Y cuando empieza a parpadear, cuando falla el ánodo, ¿no? El ánodo ya no recibe la miliamperes del cátodo y la lámpara se quema. Ahora, ¿por qué? Porque hay lámparas que empiezan en 60%, porque simplemente el primer encendido de la lámpara que le hicieron no se hace de la manera correcta y la ganancia se fue hasta arriba, ¿no? 60%. Porque generalmente una lámpara tiene que empezar en 30% de ganancia. Ok. Claro. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué tan Uno más. importante es la ganancia de cada lámpara? ¿Influye en algo? Y la última pregunta es, ¿se puede modificar la ranura del slip? Del slip, hay el fotomultiplicador. El slip. No, el slip hay dos. O sea, hay uno de lo que es de la lámpara y hay otro slip que viene dentro del equipo, que son las ranuras que multiplican el haz de luz y luego lo vuelven un solo haz de luz. El slip que está puesto en el equipo, el interno, no se puede cambiar a no ser que hay modelos de equipo que giran, o sea, que tienen
3 o 4 slips, ¿no? Que tienen una determinada separación entre ranura y ranura que giran cuando tú en el software mandas a cambiar el slip, ¿correcto? Entonces, modificar la ranura de un slip es imposible, no se puede. El equipo tiene varios slips que giran para que tú puedas utilizar el más adecuado. ¿Sí? Ok, y importante de la ganancia de, ¿cómo? La ganancia de cada lámpara, Flor, influye en algo. Dice qué ¿Esa? tan importante es la ganancia de cada lámpara. ¿Influye en algo? Claro, claro, como Wheeler les explicó, la ganancia de la lámpara define el tiempo de vida útil de la lámpara, si la lámpara es óptima para utilizarla o simplemente está para descartar, ¿no? Entonces, eh, como les dije, ¿no? Tiene un mínimo que se inicia y un máximo que se puede utilizar. Es muy importante.